Vaya, vaya, terrible semana para Bitcoin. Hemos seguido cayendo, hemos llegado a caer hasta los 100.000. Ya habíamos anunciado la semana pasada de que esto era posible y que los 100.000 era un nivel clave tanto psicológico como a nivel de estructura de precio. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en este vídeo. Bitcoin seguirá cayendo, vamos a rebotar, vamos a llegar a máximos. Comenzamos el vídeo. Hola a todos, bienvenidos al canal de Cripto Soldado y en esta ocasión vamos a analizar el precio de Bitcoin, resumiendo nuestras conclusiones del directo de esta semana. Vamos a comenzar analizando el gráfico semanal, luego vamos a pasar al gráfico diario y vamos a finalizar nuestro análisis con el gráfico de 4 horas. Dicho esto, vamos a dar comienzo a lo que vendrá a ser el gráfico semanal, ¿vale? Y aquí sí que vamos a ver enseguida novedades, ¿vale? Voy a, de momento, ocultar un poco esto de aquí y lo sacaré luego más adelante, ¿vale? Pues para tener un poco más el dibujo claro, ¿vale? Llevamos comentando todas estas semanas pasadas, ¿vale? De que Bitcoin estaba moviéndose dentro de un lateral, ¿vale? Está moviendo dentro de un lateral, el cual actualmente ha roto, ¿vale? Y esto sí que vamos a intentar hacer mucho hincapié sobre ello, ¿vale? Porque la situación actual es que estamos por debajo del lateral, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo siempre digo una cosa, y es la siguiente. Hay que esperar al cierre de vela, porque las velas semanales en una semana pasan un montón de cosas, ¿vale? Y así como estamos viendo esta vela hasta la EMA de 50, ¿vale? Que es la línea de color azul. Estamos viendo cómo ha llegado a tocar aquí y ya está empezando a rebotar, ¿vale? Que era una zona clave, era un doble soporte, ¿vale? Porque era un soporte estructural, ¿vale? De este nivel de aquí, anterior. Y también un soporte de la EMA, ¿vale? De la EMA de 50 en concreto. Entonces, al final es un soporte bastante fuerte y hace falta ver cómo acaba esta semana, ¿vale? Pero tiene pinta que esta semana definitivamente va a acabar en ruptura de lo que vendrá a ser este lateral, ¿vale? Yo al menos creo que va a ser así, salvo que en las próximas horas o los próximos días antes de cerrar la semana Bitcoin empiece a recuperarse de manera astronómica, pues yo veo ya casi por confirmada esta ruptura de este lateral, ¿vale? Y si rompemos este lateral, veremos qué es lo que pasa a partir de ahora, ¿vale? Porque puede ser que con la EMA 50 rebote y claro, ¿hasta dónde rebotará? Hasta rebotar al lateral otra vez, ¿vale? Salvo que sea dentro de la misma semana, es decir, esta. Salvo que pase eso, no me cuadraría mucho ese rebote de la EMA 50, ¿vale? Ya veremos si ese rebote de la EMA 50 sucede con más o menos algo aquí, ¿vale? Donde aguantó un tiempo y luego pues subió. Puede ser que haga algo así, ¿vale? De que se salga de esta zona. Al final aquí también estuvo lateralizando un tiempo, fijaros, ¿vale? Esto es un lateral un poco feo porque tiene mechazos, pero al final es un lateral, es un cuadrado que se ha movido esta zona de abajo y esta zona de arriba, ¿vale? Rompió, cayó aquí y luego volvió a subir, ¿vale? Aquí más de lo mismo, una zona cuadrada donde nos hemos estado moviendo y repitiendo precios muchas semanas, ¿vale? Hemos roto esa zona, veremos qué es lo que pasa aquí. A lo mejor aguantamos aquí un tiempo, rebotamos, o aguantamos aquí un tiempo y caemos, ¿vale? Son los dos escenarios que yo contemplo. Pero lo primero es esperar a ver que cierre esta vela y ver qué situación nos queda, ¿vale? Pero yo creo que casi con bastante, o sea, doy más probabilidades a que esta semana cierre por debajo de este lateral donde nos hemos estado moviendo, ¿vale? Yo creo que sí es algo, una ruptura real, ¿vale? ¿Qué tenemos en cuanto a indicadores? Fijaros, en cuanto a indicadores vemos aquí el MACD desarrollándose todavía con más fuerza a la baja. El RSI le queda tramo por caer una barbaridad. O sea, vamos a decir que apenas está empezando a moverse el RSI en el gráfico semanal. Y fijaros, son caídas que pues suponen un menos 7,35% de lo que vamos de semana,
¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todavía queda margen a caer en el gráfico semanal, ¿vale? O sea, el margen de caída en el gráfico semanal es que es astronómico. O sea, podríamos llegar a caer incluso hasta la EMA de 100, ¿vale? En muy pocas situaciones hemos llegado hasta la EMA de 100. De hecho, fijaros que desde que comenzó todo esto, ¿vale? No hubo ninguna caída en la EMA de 100 en ningún momento, ¿vale? Aquí se convirtió alcista y desde entonces sería primer caída hasta la EMA de 100 que veríamos. Y me podría cuadrar bastante más una caída a la EMA de 100, ¿vale? Que está actualmente en los 85. Y nuevamente tenemos otro doble soporte, ¿vale? Un soporte estructural en esta zona de aquí. Y también un soporte en cuanto a la EMA de 100, ¿vale? A mí me cuadraría bastante más llegar a caer aquí que quedarnos aquí arriba, la verdad, ¿vale? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas. Yo creo que de momento puede ser que tengamos un pequeño respiro aquí, pero yo creo que la caída no... En cuanto al gráfico semanal estamos viendo que no ha terminado, que todavía tiene margen de seguir cayendo, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar a lo que vendrá a ser el gráfico diario, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí en cuanto al gráfico diario? Vamos a centrarnos primero en lo que es la estructura de precios, ¿vale? Ya que es lo que creo que más fácil se puede ver así de primeras, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí en cuanto a estructura de precios? Clara ruptura, ¿vale? De estos niveles de aquí. Además, aquí ya estamos días por debajo de estas zonas, ¿vale? Que al final te termina de confirmar esa ruptura. Y como llevábamos en este lateral también en el gráfico diario, pues por eso yo casi que doy por sentado la ruptura de lo que es este lateral y creo que no vamos a reentrar, ¿vale? Como puede ser algunas semanas que tenemos mechazos para abajo y luego volvemos a subir, ¿vale? Creo que no es esa situación, sinceramente. Y además es que lo vemos aquí también en el gráfico diario, cómo las EMAs están empezando a cruzar a la baja, ¿vale? Para evitar que se crucen, tendrá que estar lateralizando aquí bastante tiempo y rebotar, ¿vale? Para evitar ese cruce. Y yo creo que se va a acabar dando ese cruce, ¿vale? Y en caso de darse, me cuadraría bastante con un escenario de caída hasta los 85, como habíamos visto en el gráfico semanal, ¿vale? Así que cuidado, porque es verdad que estamos en este soporte actual de los 100.000, ¿vale? Pero a ver cuánto tiempo duramos aquí, ¿vale? Yo creo que es una parada antes de llegar al destino final, ¿vale? Yo es lo que veo así en el gráfico diario. Creo que no tiene pinta de ser una parada para rebotar como ha sido casos anteriores, como ha sido este de aquí, ¿vale? Que ha sido llegar aquí pues para rebotar, ¿vale? No lo veo así, ¿vale? Yo creo que es una parada, tener algún rebote a lo mejor, ¿vale? Porque al final vamos a decir que podríamos tener un intento de reentrar en este lateral, cosa que yo creo que va a fracasar, ¿vale? Creo que no vamos a ver una entrada en este lateral, por tanto esta zona de aquí yo la consideraría como potencial zona de entrada en shorts, ¿vale? La zona de los 107.000 aproximadamente, esta zona de aquí. Yo la veo como una zona de potencial entrada en short, ¿vale? Pero sí que tiene pinta que en cuanto a estructura nos puede quedar margen de caída. Y es más, ¿vale? Fijaros ahora aquí contrastando todo esto con los indicadores. Y aquí yo, desde mi punto de vista, veo cosas muy preocupantes. ¿Cuáles son? Fijaros el MACD, ¿vale? Un impulso más fuerte que el anterior, ¿vale? Este impulso está siendo más fuerte que, o sea, este impulso actual, que ni ha cerrado todavía, o sea, vamos a decir que está todavía muy abierto, no está frenándose, sino que está muy abierto y todavía hay margen a que este desarrollo del MACD se siga produciendo a la baja, ¿vale? Pero es que no solo eso, el RSI, estamos muy cerca, porque hemos llegado a tocar la zona de los 32, pero no hemos tenido esa caída por debajo de los 30 como ha pasado aquí, por ejemplo, ¿vale? Y aún así, después de haber tenido esa caída,
o sea, este toque, hemos tenido caídas mayores, ¿vale? Que al final corresponde con esta divergencia de aquí, lo cual pues ya te daba un síntoma de una muy buena entrada en esta zona de aquí, ¿vale? Así que desde mi punto de vista, en cuanto al gráfico diario, yo le veo margen de seguir cayendo, ¿vale? Más fuerza este impulso con respecto al anterior y el precio lo acompaña, y el RSI más de lo mismo, ¿vale? Así que yo veo muy difícil de momento volver a reentrar a lateral. Y no solo eso, es que las EMAs también, o sea, viendo la fuerza con la que se están cruzando, nos hace pensar que todavía queda bastante margen, bueno, bastante, que todavía queda margen de caída, ¿vale? De que si estamos aquí será un tiempo para seguir cayendo. Y vamos a decir, en el caso más optimista, ¿vale? En el caso más optimista para la gente que se piensa de que tras esto vamos a subir. En el caso más optimista, pues sí, para esa persona le puedo decir que sí, efectivamente, va a subir. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, como mucho. No quiero que suba mucho más de lo que es esta zona de aquí. A partir de aquí, llegamos a estos niveles, es para volver a caer a estos niveles o ya romperlos definitivamente, ¿vale? Esto al final, pues necesita de un rebote para volver a coger fuerzas y continuar su caída, ¿vale? Así que en cuanto al gráfico diario es lo que vemos, ¿vale? Todavía, en definitiva, en cuanto al gráfico diario, podemos decir que todavía nos queda margen a seguir cayendo, ¿vale? Así que en cuanto al gráfico diario, vamos a dejarlo por ahí, ¿vale? Gráfico de 4 horas. Nuevamente, estructura de precio. ¿Qué nos dice aquí la estructura de precio? Configuración bajista, ¿vale? Eso lo primero. Estamos aquí en la zona de los 100.000, que es zona clave. Hemos rebotado aquí. Y aquí puede ser que tengamos rebotes todavía, ¿vale? En las temporalidades grandes nos hace pensar de que puede ser que esto pueda seguir subiendo. O sea, que pueda seguir cayendo, perdón. Tiene margen a seguir cayendo. Y en cuanto al gráfico de 4 horas que vemos, aquí se ve más claro todavía. Este impulso es mayor que el anterior, ¿vale? Y esto es lo que estábamos diciendo aquí en el gráfico diario también. Este impulso de caída de aquí, ¿vale? Es mayor. O sea, el actual es mayor que el anterior, que es este, ¿vale? Y aquí más de lo mismo. Impulso de caída y el siguiente está siendo mayor, ¿vale? Cuando ahí vamos a hacer rebotes y esas cosas, pues fijaros cómo los impulsos se van reduciendo, ¿no? Y no solo eso, sino que el precio no va en concordancia con la caída. Aquí vemos cómo sigue cayendo, pero va perdiendo fuerza, ¿vale? Así que eso en cuanto a lo que vendría a ser el gráfico de 4 horas, en cuanto a indicadores, ¿vale? Y bueno, pues lo que decíamos aquí en cuanto a indicadores es que tenemos, vemos como hay todavía, cada impulso está siendo mayor que el anterior, ¿vale? Pese a haber tenido aquí una zona por debajo de los 30. Y esto pues al final nos da que pensar de que todavía queda margen a que esto pueda seguir cayendo, ¿vale? Que sí, que a lo mejor tenemos un rebote, pero yo lo veo hasta esta zona de aquí, como veíamos también en lo que son las anteriores temporalidades, ¿vale? Así que bueno, en definitiva, yo diría que esto queda de esta manera, ¿vale? Que tenemos por aquí lo que era la flecha. Y en definitiva, yo diría que en el mejor de los casos vamos a llegar a lo que era esta zona de aquí, ¿vale? El anterior suelo, que ahora es techo. Y vamos a estar con mucho rebotando aquí para seguir cayendo, ¿vale? Yo todavía veo margen a seguir cayendo tanto en la temporada diaria como en el gráfico semanal. Y al igual que estamos viendo aquí en el de 4 horas, que cada impulso está todavía siendo mayor que el anterior, esto nos da que pensar que no hemos tocado suelo todavía. Así que nada, pues con esto finalizamos el vídeo de esta semana, ¿vale?